La tarea principal de la Iglesia no es la misión. El objetivo principal que debe perseguir la Iglesia es adorar a Dios, es glorificar su nombre. Dice el Salmo 96, versículo 3, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Y el apóstol Pedro dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Proclamar su gloria, anunciar los hechos portentosos de Dios, ese es el objetivo principal. Cuanto más nos acercamos a Dios y contemplamos su majestad, más comprendemos nuestra pequeñez y somos más conscientes de su inmensidad. Cuanto más nos acercamos a Dios, llegamos a querer lo que Él quiere y ver las cosas como Él las ve. John Piper ha dicho, cuando la llama de la adoración arda con el calor que provoca en nosotros la belleza de Dios, la luz de las misiones iluminará en los lugares más oscuros de esta tierra. Cuanto más adoramos a Dios y Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas, más fácilmente vamos a reproducir en nosotros el carácter de Dios, siendo conscientes de la gran necesidad de este mundo y brotarán de nosotros esas mismas palabras, esos mismos sentimientos que Jesús tenía hacia las multitudes. Él dice, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. El libro de los Hechos describe el nacimiento y la expansión de la Iglesia de Cristo. El tema principal es que la Iglesia de Cristo ha de ser testigo de los hechos salvíficos de Dios, de los hechos poderosos de Dios, extendiendo el mensaje del Evangelio por todo el mundo. De esos 120 hombres y mujeres que estaban en el aposento alto, recordáis, temerosos al principio, pues pasaron en poco tiempo a extenderse por todo el mundo conocido. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Por qué esta explosión? ¿Por qué no nos pasa hoy esto? Hoy la Iglesia sigue teniendo una misión que cumplir, pero creo que nos hemos contagiado con ese virus de que la gente no tiene interés por el Evangelio y que estas cosas solo pasan en lugares muy determinados, pero aquí somos así, en España, en Europa, pues no es posible. Creo que a menudo también hemos caído en pensar que bastante tenemos ya con predicar el Evangelio a nuestro alrededor como para ocuparnos en enviar o apoyar a misioneros en otras partes del mundo. Tenemos que reconocer que lo que ha pasado lamentablemente, y yo el primero, me tengo que poner que en muchas ocasiones con este pensamiento, con esta filosofía, al final lo que ha pasado es que no hemos cumplido nuestra misión de ir hasta el final de la tierra, ni tampoco hemos cumplido con la misión de predicar el Evangelio a los que tenemos a nuestro lado. Creo que en Hechos de los Apóstoles encontramos algunas respuestas en el capítulo 1 y verso 8. Me gustaría poder deciros algunas cosas, algunas claves para el éxito en la misión que el Señor nos ha encomendado. El primero es el poder del Espíritu Santo y dejarnos llevar por el Espíritu Santo en esta misión. Jesús dejó claras las instrucciones y estando juntos les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. En Lucas 24:49 también encontramos esas mismas palabras de Jesús. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y es evidente que Jesús quería, y de hecho ordenó a los discípulos que salieran, claro, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero primero tenían que esperar en Jerusalén. Pasaron 10 días hasta que se cumplió la promesa del Padre. Durante ese tiempo estuvieron en el aposento alto. ¿Y a qué se dedicaron? Se dedicaron a la oración. Fue como alguien ha dicho, la reunión de oración más larga de la historia.
10 días que culminaron en la venida del Espíritu Santo y en el poder de lo alto, en las vidas de estos discípulos, para poder llevar a cabo esta misión. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con poder y valor, como no lo habían hecho nunca antes, con una convicción y una pasión que asombraba. La obra de Dios solo se puede hacer a través del Espíritu Santo. La obra de Dios es sobrenatural y no depende de un método que empleemos, de una buena organización u otros factores humanos, que yo no digo que sea malo, al contrario, a veces yo creo que es necesario tener cierta organización, pero sobre todas las cosas, la obra depende del poder de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Los líderes de la iglesia de Antioquía, ¿qué estaban haciendo? Nos dice el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, que estaban adorando al Señor, ministrando al Señor, cuando el Espíritu Santo les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Todos hemos recibido la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hemos sido bautizados en el Espíritu de Dios, porque por un solo Espíritu hemos sido todos bautizados. Pero la llenura del Espíritu es algo que debemos buscar. Sed llenos del Espíritu, dice Pablo. Me temo que nos falta muchas veces el poder de Dios y que somos capaces de hacer muchas cosas, pero en ocasiones pasa que no somos guiados por el Espíritu de Dios. Nos falta pasión, nos falta gozo. Como ha dicho Peter Wagner, si no tenemos la intimidad con Dios, no tendremos el poder. Nos es tan necesaria como el alimento para nuestro cuerpo. Creo que necesitamos orar más en nuestra intimidad, pero también creo que si queremos ver la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas y en la de otros, tendremos que tomarnos muy en serio la oración comunitaria. La iglesia necesita orar. Los líderes necesitamos orar juntos, clamar al Señor para que Él se manifieste. Ahora, sigue diciendo el texto, pero del versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy archiconocido este texto. Jesús nos llama a ser testigos de Él, de su obra, de su persona. El pueblo de Israel, de hecho, fue llamado a ser luz a las naciones. Isaías 49:6 dice: también te he dado por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Pues les llamó a ser testigos de Dios y ser su salvación, es decir, llevar su salvación a las personas, ¿no? Pero no lo fueron. Y Jesús retoma esta tarea y la encomienda a su iglesia. Debemos ser luz que guía y sal que transforma. Nuestro llamamiento es a los que tenemos cerca y también a los que tenemos lejos, a los que están cerca de nosotros, en nuestros barrios, en nuestros pueblos, pero también más allá. A la gente de toda condición, de toda raza y de toda nación. Y es cierto que muchas veces en nuestros propios barrios, en nuestras propias ciudades, ahí tenemos misión porque tenemos gente de toda raza, de toda nación que están cerca de nosotros. Evidentemente tenemos que llegar con el Evangelio a nuestros compañeros, amigos, a los que conoces y a los que no conoces. Sí, a nuestro entorno, claro está, pero también a otros lugares, a otras ciudades. ¿Y por qué no? A otros países. ¿Por qué no?
Creo firmemente que los líderes de la Iglesia del Señor necesitamos acercarnos más a la presencia de Dios. Yo lo necesito. Creo que nosotros lo necesitamos. Dios está haciendo su obra. Dios está trabajando y no ha parado de trabajar. Y nosotros somos sus colaboradores. Y por eso creo que es tan importante que estemos en sintonía con Él para unirnos a sus labores y trabajar a su lado. A veces no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo porque no estamos en contacto, no estamos en línea con el Señor, y es necesario estarlo. Dios va a mostrarnos qué podemos hacer y cómo podemos hacerlo. Bueno, tú puedes decir, es que, bueno, nosotros somos una iglesia pequeña y bien poco podemos hacer, ¿no? Bastante tenemos con lo que tenemos entre nosotros, ¿no? Que eso no sea un impedimento. Creo que hay que empezar con gestos pequeños. Y con la ayuda del Señor eso va a ir creciendo. Pero creo que hay que empezar, aunque sea un gesto pequeño, pero pensemos en misiones, pensemos en obreros que necesitan ayuda, pensemos en pequeñas iglesias o puntos de misión que necesitan ayuda, pensemos incluso en misioneros que están en otros países. ¿Por qué no? Está siendo nuestra experiencia. Hemos empezado a dar pasitos como iglesia en este sentido. Por ejemplo, hemos procurado tener información misionera en las reuniones de oración. Yo creo que esto es muy importante. Ha sido una pasada tener a misioneros. Y mira, aprovechando la circunstancia de que hemos hecho nuestras reuniones de oración por Zoom, pues hemos podido tener a misioneros que sería más difícil traerlos para explicarnos qué están haciendo, cómo lo están haciendo y además decirnos qué cosas piden para que oremos juntos con ellos, ¿no? Creo que es muy importante. Y creo que vosotros también, como iglesias, todas las iglesias podemos hacerlo. Algunas pueden más porque son más grandes, otras más pequeñas, pero creo que tenemos que tener esos pequeños gestos de colaboración con la obra del Señor. Porque aunque pensemos, bueno, a ver, necesitamos para nosotros, ¿cómo vamos a dedicar para otros, no? Creo que Dios va a multiplicar lo que está en las necesidades, va a cubrir las necesidades de nuestras iglesias y va a cubrir también las necesidades de esos misioneros. Al contrario de lo que pensamos, si estamos pensando tanto en misiones de fuera y nos olvidamos de lo que tenemos aquí, creo que una cosa va a llevar a la otra. Y si pensamos en misión, pensamos en que debemos llevar el Evangelio de Jesús también a los que tenemos cerca. Y creo que esta va a ser la realidad, ¿no? Por tanto, hemos de empezar. Yo creo que hay que cambiar el chip y dar pasitos en este sentido. Y Dios obrará maravillosamente en nuestras iglesias y también en otras misiones y en otros misioneros. Por tanto, os animamos a que hagáis de este tiempo, de este domingo de misiones que tendremos, pues un tiempo especial para poneros delante del Señor, clamar a Dios, buscar su presencia y dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Y decir en fe, vamos a empezar a dar pasitos hacia la voluntad de Dios. Que Dios os bendiga.